Muy buenos días, bienvenidos a tu nuevo culto de la Iglesia Vida y Esperanza. Mi nombre es Camilo Rodríguez y junto a mi familia estamos hace pocos meses congregando en la iglesia y es una satisfacción que tengo el poder empezar esta reunión con esta oración de apertura. Quisiera citar las palabras del profeta Jeremías que en su libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, dice así: El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Creo que esta es la oportunidad que tenemos en este momento, en esta hora, tras la semana que hemos atravesado, las cosas que hemos visto que han marchado para bien, otras que quizás estamos todavía esperando que puedan ir mejorando, reconocer que la fidelidad de Dios no ha faltado. Hace poco mi familia sufrió una pérdida y nos dejó muy sentidos con el hecho de ver nuestra fragilidad como personas, como familia, pero también nos permitió meditar y reflexionar sobre la fidelidad de Dios. Y creo que este tiempo que tenemos para poder compartirlo es para poder recordar eso, que la mano de Dios no ha dejado de estar cada mañana con nosotros. Y esta mañana, esa es una buena noticia, porque su misericordia se acaba de renovar sobre tu vida y es la oportunidad que tenemos para poder celebrar y agradecerle por lo que Él nos permite pasar como familia, como iglesia. Así que te pido que podamos orar todos juntos antes de continuar con este culto. Señor, gracias, porque tu misericordia esta mañana se renueva sobre cada una de nuestras vidas, mi Dios. Te doy gracias porque tú sabes del otro lado de la pantalla que están preparados familias, hermanos, amigos que se conectan por primera vez este tiempo, Señor, con esa expectativa de poder rendir su corazón a ti, de poder conocerte. Te damos las gracias porque podemos voltear a verte y saber que tú estás en medio de nosotros, Señor. A pesar de que no estamos físicamente juntos, sí estamos, Señor, conectados en espíritu, rindiendo nuestro corazón a ti, Señor. Gracias por el tiempo que vamos a poder celebrar ahora juntos como iglesia y por la labor de cada hermano, Señor, que contribuye a este tiempo de culto en medio de esta pandemia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a continuar. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos
hijos de él, y llevaremos su gloria cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Soy un niño aprendiendo a obedecerte a ti. Soy guiado por tus pasos y tu voz. Mi deseo. Hola amiguitos de Vida y Esperanza Kids, él es mi hermano Samuel, se llama Samuel, y yo soy su hermana Tarly. Hoy les vamos a compartir un texto bíblico. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, medita en él de día y de noche, para que actúes de acuerdo con todo lo que está escrito en él. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Dios le dijo a José que medite en la Biblia todo el tiempo y así su camino tendrá éxito y todo en lo que haga él le saldrá bien. Y nosotros también necesitamos meditar en la Biblia para que nuestro camino también tenga éxito. Adiós. Adiós. Hola, soy Víctor. Hola, soy Sebastián. El Salmo 119, 105 dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo quiere decir que hay que tener siempre el respaldo de la palabra de Dios para lo que queremos hacer. Entonces, así como en un camino oscuro buscamos una linterna para encender y que nos ilumine para no tropezar, tenemos la Biblia, que es nuestra lámpara encendida para caminar seguros por la vida. Muchas gracias. Chao. Hola, yo soy Alma. Espero que les haya gustado todo lo que compartimos. Muchos abrazos y bendiciones. Hasta el próximo domingo. Chao. Hasta el próximo domingo. Voy corriendo a ti, con alegría canto que yo creo en ti y toda la creación. Buen día, mi nombre es Juliana Bonamassa. Bueno, quería compartirles que en este tiempo en donde uno empieza a salir a la calle, empieza a observar un poco de temor, de angustia en los rostros de las personas. Y en mi caso, hay una persona que hace 6 meses que está encerrada sin salir de su casa. Y es quien me da palabras de aliento y es la que siempre tiene una palabra de bendición para mi vida. Así que los animo a que en este tiempo podamos ser ese tipo de personas que podamos darle una palabra y estar acompañando a aquellas personas que tal vez lo necesitan, porque no sabemos cuándo podemos estar siendo de bendición para alguien y en qué momento en particular, ¿no? Bueno, si les parece, les voy a pedir que ahora me acompañen en este tiempo de intercesión. Señor, gracias por este tiempo que podemos compartir. Gracias por este día en que una vez más podemos reunirnos como familia. Señor, en este tiempo de intercesión queremos dejar en tus manos, en primera instancia, a aquellos trabajadores de la salud,
sean médicos, enfermeros, camilleros, aquellas personas que también forman parte del hospital en la recepción de pacientes, Señor. Te pedimos que vos los fortalezcas, que estés acompañándolos, dándoles de tu esperanza, dándoles también, Señor, fortaleza. Te pedimos por aquellas personas que están pasando en este tiempo por alguna enfermedad. Te pedimos que puedan recibir esa atención que necesitan, que los tratamientos puedan continuar, Señor, y que puedan los médicos acompañarlos en este tiempo difícil, así como también aquellos que están pasando por esta enfermedad de COVID. Señor, te pedimos que vos los acompañes, que les des esperanza, los fortalezcas, que puedan recibir una palabra de aliento a través del personal médico, Señor, y que también alguien les haga llegar de tu palabra, que ellos puedan conocerte y aferrarse a vos. Pedimos también por aquellos familiares que en este tiempo han perdido personas, Señor, para que vos los fortalezcas, seas su consuelo y los acompañes en este tiempo tan complejo. También, Señor, te pedimos por aquellas personas que han perdido su trabajo en este tiempo. Pedimos que aparezcan nuevas oportunidades. Te pedimos también que sea un tiempo en donde haya personas que puedan acercarse y brindarles una mano, acompañarlos en aquello que necesiten, y que de lo que confiamos en que vos nunca nos vas a dejar solos, sino que nos vas a proveer de todo aquello que necesitamos, Señor. Y por eso te damos gracias. Señor, también te pedimos que cuides de aquellas personas que tienen que salir a trabajar, así como también de los adultos mayores, Señor, que vos los protejas en este tiempo, y que, Señor, estas personas puedan recibir también, como hablábamos recién, de esa fortaleza, de esa palabra que necesitan, de aliento, y que sepan que vos sos su compañero, su amigo, que los vas a estar acompañando en este tiempo en donde a veces nos sentimos algo solos y nos angustia el pensar en que estamos en soledad. Gracias, Señor, porque vos no nos haces faltar nada, porque nos acompañás, porque podemos estar seguros que vos en tu mano nos vas a cuidar, porque como dice tu palabra, si cuidas de las aves, ¿cómo no vas a cuidar de nosotros, Señor? Gracias porque ponés personas a nuestro alrededor que nos animan a seguir. Y, Señor, en este tiempo te pedimos para que vos también le des sabiduría a aquellas personas que dirigen nuestro país, que establecen leyes, para que sepan cómo dirigirnos hacia el lugar más adecuado y qué es lo que como argentinos necesitamos. También te pedimos por aquellas personas, Señor, que conocemos, que están en otros países, que también están atravesando esta situación difícil, la situación también económica complicada, para que vos los estés acompañando, Señor, y estés proveyendo de aquello que necesitan. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos acompañes, que bendigas a cada una de las familias de Vida y Esperanza, y te agradecemos porque vos sos nuestro Padre, porque en vos confiamos y tenemos tantas promesas en tu palabra que nos dicen que vos estarás acompañándonos en este tiempo. En tu nombre, amén. Bueno, hermanos, bendiciones.
Buenos días, familia de Vida y Esperanza, buenos días amigos, buenos días hermanos en general. Gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo, esta mañana donde vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios, luego de agradecer a los hermanos que estuvieron guiándonos en la adoración, también a aquellos que hicieron las oraciones por nosotros en este día como pueblo de Dios, así que les agradecemos. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Les adelanto que es un pasaje muy conocido, que casi todos ustedes conocen, incluso me lo podrían contar ustedes a mí si yo les preguntara si lo conocen, me lo podrían algunos hasta recitar, pero estoy seguro que el Señor tiene algo nuevo para decirnos en esta mañana, algo diferente, algo que quizás no hayamos escuchado nunca o que si lo escuchamos vamos a ampliar todavía más nuestros conocimientos espirituales. Vamos a abrir nuestras Biblias, a encenderlas como ustedes quieran en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Y vamos a hablar de un pasaje que en algunas Biblias lleva el título El Hijo Pródigo. Y el pasaje del Hijo Pródigo es un pasaje, como les decía recién, muy conocido, en donde Jesús nos quiere enseñar algo, nos enseña con una parábola. Recuerden que las parábolas eran un recurso literario que se utilizaba, un recurso literario en donde con una historia que tiene elementos muy conocidos por la sociedad a la cual se le estaba dando la enseñanza, tiene una aplicación para cosas más grandes, para, enseñanzas importantes que van más allá del tiempo, ¿verdad? Es por eso que nosotros vamos a leer esta parábola que fue dicha por el Señor Jesús hace más de 2000 años y sin embargo es una palabra que también es pertinente para nosotros en el día de hoy. Así que sin más les invito a abrir ahí en Lucas y a estar prestando atención a lo que vamos a leer. Primero vamos a leer los versículos 11 al 24 y vamos a estar trabajando con este texto. Sin antes decirle cuál es el título del mensaje. El título del mensaje es Menor o Mayor o Mayor o Menor. Y ahora van a ver por qué le llamamos así este mensaje. Bien, vamos a leer entonces el capítulo 15, versículo 11 en adelante del Evangelio de Lucas. Dice así: Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: Papá, dame lo que me toca de mi herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven dijo: Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: Pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan al ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Muy bien, como les dije, un pasaje muy conocido que todos ustedes conocen, la mayoría de ustedes conocen, quizá en otra versión, en alguna otra forma de traducir la Biblia. Hoy la leímos en Nueva Versión Internacional. Y es un pasaje conocido en donde uno de los hijos de un hombre, el hijo menor para ser exactos, va a su padre y le dice y le pide, mejor dicho, la herencia.
Nosotros estamos familiarizados con las herencias cuando las personas fallecen, ¿verdad? Nosotros recibimos herencia cuando fallecen nuestros padres. En este caso en Israel no era extraño, ¿sí?, pedir la herencia antes de que el padre falleciera, sobre todo si el padre se iba a retirar de su labor. Por ejemplo, un padre decidía dejar de trabajar y entonces lo que hacía era juntar a sus hijos, repartir todos sus bienes, y el padre seguía en vida, seguía viviendo con sus hijos, pero ya no le pertenecían las cosas, sino que las cosas pasaban a ser de sus hijos. En este caso no estaba mal visto eso, pero si uno estudia bien el pasaje y lo ve bien en profundidad, se va a dar cuenta que la forma en la que el hijo le pide la herencia al padre es una forma bastante introspectiva, es una forma bastante, digamos, fuerte en la que él se lo pide. Entonces nos da a entender la palabra que cuando él pide la herencia al padre, digamos, un poquito como que está tomando de alguna manera como que él se quiere desligar, como que él se quiere independizar, y eso no está mal, de su padre, pero se quiere ir lejos, ¿sí? Quiere, digamos, hacer de cuenta, de alguna manera, que su padre ya no va a tener injerencia en él, ¿verdad? Algunos escritores entienden que él está haciendo de cuenta que su padre ya murió. Es un poco fuerte, pero algunos pueden tomarlo también cuando leen y cuando estudian un poco ahí en profundidad el giro idiomático que utiliza el chico o el menor de los hermanos, digamos, para pedirle la herencia a su padre. Entonces ahí vemos que él, si bien vivía bien en su casa, pero él quería los bienes, él quería las bendiciones, él quería ser independiente, por supuesto, quería la libertad, porque en la casa de su padre vivía bajo la autoridad de su padre. Él quería libertad, él quería bendición, él quería los bienes, pero no quería tanto a su padre. O sea, no quería tanto ya vivir bajo las normas de su padre, bajo la autoridad de su padre. Es así que le pide sus bienes y se va por allí a vivir a otros lugares. Cuando hablamos de pedir la herencia, cuando vemos en el griego ahí que dice que él necesita, que él está pidiendo la herencia, que el padre la divide, la palabra herencia en griego es una palabra que cuando yo se las diga les va a parecer raro, ¿no? La palabra que se utiliza es bios. Bios es la misma palabra que se utiliza para vida, ¿sí? De ahí viene biología, por ejemplo, ¿sí? De ahí viene bioética, la ética de la vida, biología, el estudio de la vida. O sea, la palabra que se utiliza ahí en griego cuando dice dame la herencia, le está diciendo dame la bios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto va más allá de los bienes materiales, ¿se dan cuenta? Porque de lo que trata cuando dice de la bios, habla del curso de la vida, ¿sí? Habla de lo que tiene que ver con el medio por el cual uno sostiene la vida. Entonces lo que le está pidiendo al padre, el hijo menor, es parte de su propia vida, parte de la vida del padre. El padre está desarraigándose, digamos, el padre está desgarrando parte de su vida para dársela al hijo menor. Y es así que el padre no lo duda, toma la herencia y en aquel momento en Israel, por una ley que está en el libro de Deuteronomio 21:17, la herencia se repartía de la siguiente manera. Si uno tenía 2 hijos, como es el caso de este padre, eran 2/3, se dividía en 3 la herencia, no en 2, se dividía en 3. 2/3 iban para el hijo mayor y 1/3 para el hijo menor. Esto era una ley del libro de Deuteronomio, una ley mosaica, que tiene que ver con que el hijo mayor es como el hijo que tiene mayor responsabilidades en la casa, porque es el que se queda a cargo, digamos, o el que se quedaba a cargo en ese momento si el padre fallecía. Entonces debía tener mayor cantidad de bienes, porque él era el encargado de mantener a la familia una vez que el padre hubiera fallecido y de también no solo sustentarla económicamente, sino también desde el plano espiritual. O sea, debía tomar un lugar. Por eso es que el hijo mayor tenía 2/3 partes, en este caso, de que eran 2 hijos, ¿no? Siempre tenía el doble que todos los demás. Entonces, ¿qué hace el padre? Divide, se desgarra, ¿sí? Se desgarra su vida para repartirla a sus hijos. Y se queda con el hijo mayor haciendo usufructo, digamos, o sea, se queda viviendo con su hijo mayor, ya no siendo dueño de todo, sino que los que son dueños son los hijos, ¿verdad? El que se va y el que se queda con él. Ahora bien, ¿qué pasa? Y bueno,
Pasa el tiempo, el hijo menor se va, como les dije recién, y se va a un lugar lejano y ahí malgasta su dinero. Dice que lo gastó en placeres, que lo despilfarró en cosas. Después vamos a ver en el texto y en otras versiones que dice que lo gastó en prostitutas, en vida licenciosa, en seguramente comidas y borracheras. Bueno, hizo un desastre con la plata que tenía, con toda la herencia, la quemó, digamos, por así decirlo, en placeres. Y llega un momento en donde se encuentra tan necesitado, porque la región hubo un problema grande, que se encuentra tan necesitado que termina trabajando para un ciudadano de allí y termina criando cerdos. Y sabe que la Biblia, la ley también, prohíbe la crianza de cerdos, porque el cerdo es un animal impuro desde el punto de vista de lo religioso. No es que se le ocurrió a Dios decir que el cerdo era impuro porque sí, no. Ustedes calculen que en el contexto del desierto, el cerdo es un animal que es, digamos, si bien nosotros hoy lo tenemos en criaderos y todo eso, pero el cerdo tiende a ser un animal muy sucio y por consiguiente que lleva y trae muchas enfermedades. Entonces Dios les había prohibido a los israelitas comerlo porque en el contexto del desierto se iban a enfermar y se iban a morir de todas las enfermedades que traen los cerdos. Entonces lo había declarado un animal impuro. Y es así que él termina cuidando cerdos. Y en la ley decía, maldito el hombre que cuida o que cría cerdos, ¿no? O sea, él terminó en el barro literalmente, en el peor de los barros, en el peor de los lugares donde podía estar, después de gastarse todo lo que había recibido de su padre. Y entonces ahí, estando allí, dice, algunas versiones de Biblia dicen que volvió en sí. La NBI, la Nueva Versión Internacional, dice que recapacitó. Y una vez que recapacitó, ¿qué hace? Dice, hace un plan. Y el plan tiene dos partes. La parte número 1 es, voy a regresar a mi padre. ¿Sí? Y fíjense que si ustedes lo vuelven a leer, ¿sí? No dice, voy a regresar a mi casa. Dice el versículo 18, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Fíjense qué interesante. Que no dice tengo que volver a mi casa. Él dice tengo que volver a mi padre. Y ahí hay una gran diferencia. Ya tenemos una diferencia importante. ¿Entre qué? Entre casa y hogar. Una cosa es el lugar, el edificio donde uno vive. Y otra cosa es el hogar, lo relacional. Él tiene que volver a una relación con su padre. Él no tiene que volver a un edificio. Él necesita volver a una relación. Él necesita volver a vincularse con su padre. No necesita un edificio, no necesita una casa. Allí no está la felicidad. La felicidad está en el hogar. La felicidad está en la relación. La felicidad no está en edificios, ni en vehículos, ni en cosas materiales. No está en los bienes, porque los bienes, como ustedes vieron allí, se fueron de la noche a la mañana. Y entonces dice él, este plan tiene dos partes. La primera, regresar a su padre y decirle que no es digno de ser llamado su hijo, que ha pecado contra el cielo y contra él. Pecado contra el cielo, porque le faltó el respeto, ¿se dan cuenta? Y allí volvemos un poquito a lo que decíamos al principio. Esta idea de que él quería, de alguna manera, que el padre muriera para darle la herencia, ¿no? Y lo consideraba muerto al darle la herencia. Por eso he pecado contra el cielo y contra ti. Y la segunda parte del plan era, hazme uno de tus jornaleros. O sea, no le dice por supuesto que no le dice tu hijo, porque le dice no soy digno de ser llamado tu hijo. Ni tampoco le dice uno de tus esclavos, porque el esclavo vivía en la casa. Lo que él quiere es que ser un jornalero. ¿Qué significa eso? Ir, trabajar, tener un salario y volverse a otro lugar a vivir. Quizás a un lugar, al campo, irse a vivir, a un caño, diríamos, ¿no? Pero él lo que quería era devolver, él quería restituir a su padre. Él quería, con el dinero del salario, restituirle al padre todo aquello que había gastado. No quería hacer un gasto más quedándose en su casa y ocasionando el gasto de su manutención, ¿verdad? Entonces él quería ser un jornalero. Y es allí que es muy fuerte la escena, porque dice que él, cuando está llegando al hogar después de haberse gastado todo, dice que el padre lo vio a lo lejos. Ahora la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes es la siguiente. ¿Qué pasaría si uno de nuestros hijos se lleva nuestro dinero, nosotros se lo damos para que lo invierta o para que, haga lo que él quiera con el dinero que nosotros le damos, se lo gasta todo y hace un desastre con ese dinero y después vuelve? ¿Cuál sería nuestra postura?
estaríamos con el piecito así, mirándolo diciendo, bueno, si se arrepiente, llora, se humilla, voy a ver si lo pienso. O la otra es una postura muy conocida, digamos, que a mí me sale muchas veces, lamentablemente, que es, yo te dije que iba a pasar esto. Vieron, esa postura también existe, ¿no? Cuando dice, bueno, yo sabía que esto iba a pasar. Bueno, son todas frases fuertes, frases hechas de alguna manera, pero son frases que golpean muy fuerte a la persona. ¿Qué hizo el padre? Todo lo contrario. El padre dice que en el versículo 20, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Ustedes saben que en Israel los patriarcas, las personas grandes, no corrían. ¿Corrían los jóvenes? Sí. ¿Corrían los niños? Claro. Pero los grandes no corrían. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que no había pantalones, ¿no? Se vestían con esas túnicas largas. Y si un adulto tenía que correr, tenía que levantarse la túnica, ¿sí? Tenía que levantarse esa falda para correr. Y eso implicaba que se le iban a ver las piernas. Y esto era una falta de respeto en Israel. No se podía ver, porque las piernas se consideraban parte de la desnudez. Entonces, era como no ético, digamos, estar mostrando las piernas en público. Entonces papá ni lo pensó. Estaba tan feliz que se remangó seguramente la falda, salió corriendo y dice que se colgó de su cuello. Esa es la expresión griega. Se colgó de su cuello y lo besó. ¿Por qué? Porque estaba feliz de verlo otra vez. Y el chico le dice, cuando llega, el menor le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. La primera parte del plan. La segunda parte del plan, ¿cuál era? Decirle que quería ser un jornalero, pero el padre no lo dejó. Automáticamente le dijo, traigan ropa, vístanlo, denle un anillo. Y el anillo era importante porque era el anillo de la familia, ¿no? El anillo con el que se firmaban los contratos. O sea, el padre lo vuelve a tomar como parte de la familia. Lo vuelve a ingresar a la familia como si nada hubiera pasado. No le pregunta nada. No le pregunta nada, ni siquiera lo deja seguir con el plan que él tenía. No, lo abraza, lo besa y otra vez lo incluye en la familia. El hermano menor quería las bendiciones, quería la libertad, quería la independencia y quería ir. Ya no quería la autoridad del padre. Pero el padre, cuando él vuelve, lo vuelve a tener en sus brazos y lo vuelve a ingresar en su familia. Como se habrán dado cuenta, esta parábola nos muestra claramente que hay algunos personajes que directamente hacen referencia o como símbolo de, en el caso del Padre, por ejemplo, de Dios, ¿no? En el caso del Padre de la parábola, vemos que es este Dios Padre, que siempre está dispuesto a recibirnos nuevamente. Y el hijo menor puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros que en un momento de nuestra vida levantamos la mirada y decimos, Señor, no doy más, no soy digno de nada, pero necesito ayuda, estoy en necesidad, estoy muriendo de hambre o estoy espiritualmente mal o emocionalmente cansado, fatigado, con miedos, con terrores, con problemas familiares, con problemas matrimoniales, con problemas con mis hijos, que todos los tenemos, y corremos a Dios, así como hizo el hijo menor, así como hizo el hijo menor, y corremos a Dios. Jesús, de la misma manera también, no creía que el hombre era un depravado, ni creía que ni estaba contando esta parábola para hacernos sentir mal o para hacer sentir mal a sus oyentes, que ahora vamos a ver quiénes eran dentro de un ratito, ¿no? Pero Jesús creía una cosa, que el hombre, cuando está alejado de Dios, no es él. El hombre es él solamente cuando se acerca a Dios. Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, puede ser cualquier cosa, menos el hombre que tiene que ser, menos el hombre que fue llamado y que fue creado para ser delante de Dios. Y hasta acá tenemos la parábola y la parte que todos conocemos de la parábola, y muchos de nosotros hemos conocido, y de hecho es la parte que le da nombre, ¿no?, al texto. Cuando ponen el título, ponen la parábola del hijo pródigo, y ese es el nombre que le dan, y aquí terminaría la historia, pero todo parece terminar ahí en el versículo 24, como que todo vuelve a la normalidad. Vuelve el hijo, lo abraza al padre, le da otra vez la entrada
a su casa, como hizo Dios con nosotros también, nos abraza, nos da otra vez la entrada a casa, pero no termina así la historia. Nos falta una parte, nos falta la otra mitad de la historia, nos falta la segunda parte que Jesús nos quiere contar. Nos falta un personaje que todavía no apareció, que fue nombrado al principio, pero no apareció, que es el hermano mayor. Y el hermano mayor va a venir ahora a aparecer en escena. Y es muy grave si nosotros nos quedamos solamente con el hermano menor, con el hijo pródigo. Porque en realidad lo que Jesús está haciendo es que nosotros aprendamos a contrastar entre uno y otro. Aprendamos a ver las diferencias y las similitudes entre uno y otro. Es muy fuerte las diferencias, pero vamos a ver que son tan fuertes y mucho más fuertes quizás las similitudes. Y vamos a leer entonces, ahora sí, el capítulo 15 nuevamente, pero el versículo 25 en adelante de Lucas, y dice así. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. «Ha llegado tu hermano», le respondió, «y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo». Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: «Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo, que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo». «Hijo mío», le dijo su padre, «tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado». Jesús continúa la historia, no se queda con el hijo menor. Jesús continúa la historia y nos habla ahora del hermano mayor. El hermano mayor era el que había quedado con 2/3 de la herencia, que se había quedado con su padre, y que, como bien dice acá, le obedecía y estaba con él. Pero el hermano mayor, cuando vuelve y ve y escucha esa música y ve el baile y pregunta qué pasó, le dicen que volvió el hermano y que han matado al ternero más gordo. En aquel momento comer carne era, no les digo un lujo, pero no era algo que se hacía todos los días. Bueno, parece en nuestra época también, más o menos, ¿no? Pero digamos que era un alimento que no se consumía todo el tiempo. Y sobre todo el más gordo, el cebado, digamos, como dicen algunas versiones, ¿no? El que habían reservado para ocasiones muy especiales. Y es así que el padre mató ese ternero y el hijo mayor está enojadísimo. ¿Por qué, hermanos, está tan enojado? Porque él dice, este se despilfarró todo, hizo lo que quiso, hizo lo que él se le venía en gana. Yo me quedé acá y ni siquiera recibí un cabrito para festejar con mis amigos. Y por dan todas esas cosas. Yo no quiero ser de su familia. No quiero estar en esa celebración. Porque él no es de mi familia. Y entonces sale el padre, porque ve que el hijo no entra, el hijo mayor. Y dice que el padre salió a suplicarle. Salió a suplicarle que el hijo mayor entrara. Y fíjense lo que le dice el hijo mayor, ni siquiera le dice padre. Le dice en el versículo 29, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer y jamás me has dado ni un cabrito. Y después le dice, y no dice viene mi hermano, dice y viene ese hijo tuyo, así con desprecio, ¿no? Viene ese hijo tuyo y haces todas estas cosas. Estaba enojadísimo. Sin embargo, el padre le suplica que entre. Ahora, ¿qué era lo que realmente le importaba al hermano mayor? ¿Le importaba a su padre? No, porque si le importara a su padre, él se hubiese puesto contento por la alegría de su padre. Y después arreglaría las cuentas. Pero no, a él no le importa a su padre, porque lo hubiese tratado de mejor manera, hubiese acompañado su alegría. A él
al igual que su hermano menor, le importaban los bienes de su padre, porque se estaba dando cuenta que había matado al ternero cebado, al mejor ternero que tenían, y que había dado un anillo, y que le había dado un manto, y que lo estaba recibiendo nuevamente para compartir con él todas las cosas que tenía. A él le importaban las cosas, igual que a su hermano menor. Por eso es que se enoja tanto. Y al igual que su hermano menor, no le importaba tanto su padre, sino más bien lo que su padre tenía. Y su padre le dice: tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Ahora, el padre, ¿cómo responde? El padre responde con amor, siempre. Sale a suplicarle. Pero el hijo, ¿cómo responde el hermano mayor? ¿Saben qué? La historia queda inconclusa. La historia queda con final abierto. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 32 dice: pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y no hay un versículo 33 que diga: y el hermano mayor entró y juntos celebraron. No, ni tampoco dice: y el hermano mayor siguió enfurecido, se dio vuelta y se fue y abandonó la casa. Tampoco. O sea, no dice nada acerca del hermano mayor. Queda el final abierto. ¿Por qué queda el final abierto? ¿Y por qué el hermano mayor se enoja tanto? Bien, la respuesta está allí mismo en el texto. Fíjense, ¿por qué el hermano no va a la fiesta? Porque dice: porque nunca te he desobedecido. Yo siempre te obedecí. O sea, fíjense qué interesante. Él se niega a seguir a su padre, se niega a estar con su padre en esa celebración, porque siempre le obedeció. Y el otro, el menor, se fue para no obedecerle más. O sea, el otro era un desobediente. Y este era un obediente, pero el resultado es el mismo. El primero se fue y no quiso estar más con su padre. Y este tampoco quiere entrar con su padre, porque siempre le obedeció. Es re loco, ¿no? Pero es así. Son dos hermanos, ¿sí? Son dos hermanos. Y los dos hermanos parecen muy diferentes, pero dentro albergaban los mismos sentimientos. Fíjense qué interesante. El hermano menor, intenta controlar las cosas de su padre rompiendo las reglas. Él dice: yo me voy, rompo las reglas y controlo las cosas de mi padre. El hermano mayor, intenta controlar las cosas de su padre obedeciendo. Impresionante. Con la obediencia, también siguiendo las reglas, ¿sí? Intenta dominar, intenta tener control sobre las cosas de su padre. Al final los dos buscaban control sobre las cosas de su padre, pero uno en desobediencia, en independencia, yéndose, y el otro quedándose y manteniendo las reglas. Esto puede pasar mucho, y ahora sí vamos a ir a la enseñanza espiritual, ¿no? Porque estos son dos tipos de personas, dos tipos de comportamientos que podemos tener. Porque son dos tipos de perdiciones. Fíjense qué interesante. Uno se puede perder por la inmoralidad y la falta de religión, como el hijo menor, se va con la inmoralidad y la falta de religión, pero uno también se puede perder con una conducta moral y con una conducta religiosa. Los dos estaban perdidos, los dos estaban alejados del padre porque el hijo menor se había ido, pero el hijo mayor, si bien se había quedado con su padre, estaba alejado de él, porque en realidad quería sus cosas y no tanto al padre. A veces hacemos cosas buenas con malas intenciones. Y de eso también tenemos que arrepentirnos. El hijo menor se fue y se arrepintió, claro. El cuadro es sencillo. Estaba lleno de pecado. Prostitutas, libertinajes, seguramente borracheras, como decíamos recién. Y seguro ese hijo menor es muy fácil de identificarlo con una actitud pecaminosa. La de todos nosotros. Pero el hijo mayor se había quedado y había obedecido y había seguido las reglas. Pero también pecaba. ¿Por qué? Porque en su corazón albergaba sentimientos, sensaciones, pensamientos que no estaban de acuerdo con lo que el Padre busca, con lo que Dios Padre busca. Nos gusta pensar a todos nosotros, nos gusta pensar lo siguiente, ¿no? Muchos de nosotros podemos seguir a Jesús y seguir su ejemplo,
y portarnos de una vida moral, portarnos de una forma, con una vida moral recta, seguir el ejemplo de Jesús y comportarnos y mantener cuidado en nuestro lenguaje y nuestra moralidad bien alta. Perfecto, muy bien. Jesús, ahí en ese caso es tu modelo, es tu ejemplo. Pero la pregunta es, ¿Jesús es tu Salvador en ese momento, en esa situación? ¿O sos vos mismo tu Salvador? Porque cuando nosotros tenemos algo que mostrar, una chapa que mostrar, soy el más santo, el que se porta mejor, el mejor moralmente hablando, soy uno que camina conforme a la voluntad de Dios, en realidad nos estamos justificando y nos estamos salvando a nosotros mismos. Nosotros tenemos que reconocernos faltos, tenemos que reconocernos que muchas veces hacemos cosas buenas aún con malas intenciones. Y eso nos pasa. Y por eso este pasaje se llama menor o mayor o menor. Porque ¿saben de qué se trata? ¿Y saben qué enseñanza vamos a sacar en esta mañana? Que nosotros el evento del hermano mayor y el evento del hermano menor no lo queremos tomar como un evento puntual en el pasado. Lo queremos tomar como algo de la vida diaria. Vivimos constantemente en un equilibrio entre el hermano menor y el hermano mayor. Vivimos en un equilibrio entre ¿qué? Entre el pecado y meter la pata. Vivimos todo el tiempo entre meter la pata, pecar, ¿sí? Y equivocarnos y volver a Dios llorando arrepentidos, y otro momento en donde estamos como bien parados en la roca firme, caminamos como aireados, ¿no? Como agrandados, como orgullosos incluso de cómo nos portamos como cristianos. Qué tremendo, qué tremendo. Ni una punta ni la otra. No es el hermano menor mejor porque se arrepiente de sus pecados, ni es el hermano mayor mejor porque está allí en su situación de obediencia a las reglas. En realidad debemos vivir en el equilibrio. ¿Y saben qué? Todos los días podemos pasar por ser el hermano menor y el hermano mayor, el hermano menor y el hermano mayor. ¿Saben por qué? Porque nos gustaría pensar que Jesús busca personas buenas. Pero ¿saben qué? Jesús no busca personas buenas. Jesús busca personas nuevas. Saquen la N y la B, pensar que es una B larga y una B corta, ¿no? Pero saquen la N y la B y pongan nueva, buena. Nueva, buena, no. No busca Jesús personas buenas. Busca personas nuevas para que entren en relación con Él, para que entren en relación con el Padre y para que una vez que vengan del pecado corriendo a Él, se arrepientan de todo corazón, pero no se conviertan tampoco en un hermano mayor. ¿Saben qué? Jesús nos hablaba a todos nosotros. Jesús estaba dando una clase magistral en el versículo 1 del capítulo 15. Le está hablando a los pecadores, todos nosotros, y a los publicanos, pecadores y publicanos en un grupo, que serían el tipo del hermano menor. Son los pecadores y publicanos los que se apartaron de Dios. Y le habla también a los fariseos y los maestros de la ley, o los escribas, ¿no? Que son los que se mantuvieron cuidando la ley y se mantuvieron firmes en la ley de Dios. A ellos dos les habló en ese momento, hoy nos habla a nosotros. Y nos dice, adentro tuyo puede haber un hermano menor, un pecador, un publicano, pero también puede haber un hermano mayor. En otro día, en otro momento, un hermano mayor, un fariseo o un escriba, un maestro de la ley. Alguien que cumple con todas las cosas que Dios dice, pero que su corazón está podrido, que su corazón alberga sentimientos que no son buenos. Y para terminar, vamos a decir varias cosas, ¿no? Lo que quiere Jesús, en realidad, enseñarnos con esta parábola es no solamente del hijo menor y del hijo mayor y del padre por sobre todas las cosas, sino que nos está enseñando volver a casa. Volver a casa no es volver al edificio, volver a casa es volver al hogar. Y volver al hogar es volver a la relación con el Padre. Volver a una relación sencilla, sincera, sin vueltas, con ese Padre que nos está esperando. Y para eso, nos dice Jesús, se necesitan 3 cosas muy importantes. Número 1, algo que nosotros no podemos hacer. Número 1, necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos el amor inicial de Dios. Fíjense que en los 2 casos, y a los 2 hermanos, y a sus 2 hijos, el Padre les sale al encuentro. Es Él el que va corriendo a abrazar y besar al hijo menor cuando vuelve, y es Él el que sale
de la fiesta a suplicarle a su hijo mayor que entre. Es Dios el que en esta hora te busca. Es Dios el que en esta hora sale a buscarte. Vos que estás en dolor, que estás en necesidad, que en este momento de la pandemia ya estás harto, que en este momento de la pandemia ya pasaste por el hijo menor porque hasta de Dios te has quejado alguna vez también, hasta has despotricado contra el Señor, seguramente por alguna cosa que te ha pasado, te has peleado con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, seguramente en estos 160 y no sé cuántos días, en estos días de pandemia, seguramente te han pasado montones de esas cosas y has pasado por el hijo menor muchas veces. Pero Dios sale en tu búsqueda, Dios sale en tu encuentro. Y muchas veces también en esta misma pandemia, junto con tus seres queridos, te has sentido orgulloso porque sos mejor que alguien. Te has sentido orgulloso porque las cosas te salen mejor que otro. Pero hay que ver qué hay en tu corazón. Y tenés que arrepentirte, aún de las cosas buenas que has hecho con malas intenciones. Con intenciones en tu corazón de mostrarte mejor y más grande y más alto que los demás. Pero Dios es el que toma la iniciativa. Número 1, la necesidad del amor inicial de Dios. Es Él el que se acerca a nosotros. Número 2, debemos aprender a arrepentirnos de algo más que de nuestros pecados. Como decíamos recién, el hermano mayor tiene que arrepentirse de sus intenciones, de lo más profundo de su corazón. ¿Qué hay en lo profundo de tu corazón? De esas cosas, esas intenciones, eso chiquito que está por ahí, que de afuera parece que observamos la ley, que de afuera parece que cumplimos con Dios, que de afuera parece que somos mejores que Jesús, pero sin embargo adentro, esas intenciones raras, debemos arrepentirnos de eso también. Por supuesto que también debemos arrepentirnos de todo lo que decíamos recién, ¿no? que nos pudo haber pasado en esta pandemia y que cuando uno está en necesidad económica, cuando uno pasa por necesidades, es difícil mantener el equilibrio, pero Dios nos dice que con Él podemos hacerlo. Y número 3, debemos ser moldeados y conmovidos por lo que costó llevarnos a casa. Cuando comienza el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, se encuentran los personajes observando a Jesús. Como dijimos antes, están los pecadores y los publicanos, que representan al hijo menor, que vuelven gritándole al Padre que necesitan ser perdonados. Y también están los fariseos y los escribas o maestros de la ley, que son los que siempre cumplieron la ley y siempre obedecieron, y son los que representan o están representados en la parábola por el hermano mayor. Pero en el capítulo 15, versículo 1 decíamos, comienza con esto y Jesús, para responderles a la pregunta que ellos hacen, porque la pregunta que los fariseos hacen es ¿por qué Jesús estaba comiendo, confraternizaba con pecadores? Y Jesús les responde con 3 parábolas. Una de ellas es la que acabamos de ver nosotros. Anteriores van a tener 2 parábolas. La parábola de la oveja perdida, que dice que un pastor perdió una oveja, tenía 100, y deja las 99 para ir a buscar a esta número 100 que se le había perdido. Por una, deja las 99 y va a buscarla. Y la segunda parábola se llama la de la moneda perdida. Es una mujer que pierde una moneda en su casa y entonces dedica mucho tiempo a buscarla, barriendo, limpiando, corriendo los muebles hasta que la encuentra. Esas 2 parábolas son anteriores a la del hijo pródigo, ¿no? A la que acabamos de analizar. Y en la última, nosotros vemos que nadie sale a buscar a ese hijo que se había ido y que estaba perdido en necesidad. Él vuelve. ¿Por qué nadie sale a buscarlo? Bueno, hay muchas maneras de pensarlo y muchas formas, pero nosotros vamos a pensarlo así, relacionándolo con el punto 3. Debemos entender el costo que justamente Jesús tuvo que pagar para que nosotros podamos volver a casa. ¿Saben por qué nadie sale a buscarlo? Es porque no se trata de una moneda y no se trata de una oveja, se trata de una persona. Y las personas tenemos voluntad. Y las personas tenemos que reflexionar, pensar. Tenemos propia voluntad y libre albedrío. El sacrificio de Cristo nos dio la posibilidad, nos abrió la puerta. El sacrificio de Cristo está relacionado directamente con el punto número 1 que decíamos. El movimiento inicial es de Dios.
El sacrificio de Cristo es Dios buscándonos para que nosotros le respondamos, para que nosotros respondamos que sí y volvamos a una relación con Él. El sacrificio de Cristo, que pagó tanto por nosotros, que dio su vida por nosotros, es lo que importa, en definitiva. Y cuando nosotros entendemos lo que Él tuvo que pagar, siendo poseedor de todo, siendo un hijo y el hijo mayor, siendo el primogénito de entre todos nosotros, pero un hijo mayor que si bien fue obediente, no lo hizo con malas intenciones. Sus intenciones fueron abrirnos un camino a nosotros. Él es nuestro verdadero hermano mayor, que sale en nuestra búsqueda, ¿sí? Que nos abre la puerta. Es Dios mismo dándonos la posibilidad. Es Dios mismo buscándonos para que nosotros volvamos a relacionarnos con Él. Volvamos a la casa de nuestro Padre. Y esta parábola no es una parábola estática que pasó una vez, como decíamos, y quedó allí. Es una parábola que nos quiere enseñar justamente que nosotros estamos siendo diariamente, siendo hijos pródigos, o sea, siendo hermanos menores y también siendo hermanos mayores. Hay días que somos menores y hay días que somos mayores. Hay días que pecamos y metemos la pata, como decíamos hace un rato, y hay días que nos creemos más de lo que somos. Y nuestras intenciones no están conforme a la voluntad de Dios. Así que es el tiempo en donde nosotros tenemos que volver a esa relación con el Padre. Él nos abre las puertas, Él nos abre su corazón, Él se cuelga de nuestro cuello, Él sale a nuestro encuentro. Es momento de arrepentirnos de todas estas cuestiones que están dando vuelta en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestras manos. Y es el momento de volver a Él, volver a una relación con Dios. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a restablecer día tras día esta relación con Él? Señor, te damos gracias en esta mañana. Queremos bendecirte, Padre, queremos darte gracias por la palabra que nos has dado, por la bendición que nos has dado con tu palabra. Señor, queremos pedirte en esta hora que estés, Padre, llevando consuelo a las familias, llevando, Señor, paz a los hogares. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a restaurar esa comunión, a restaurar la relación contigo. Señor, ayúdanos a equilibrarnos, ayúdanos a no ser ni el hijo menor que se quiere ir y se independizar sin buscar su propia libertad, desconociendo tu autoridad, y ayúdanos a no ser como el hijo mayor que se queda al lado tuyo y se cree con la capacidad y que se cree con el derecho de estar exigiéndote, Señor, cosas que no tenemos por qué exigirte. Señor, no debemos ni podemos exigirte, porque tú has hecho el sacrificio más grande, que fue entregar a tu Hijo Jesús para nosotros. Gracias te damos por eso y sabemos que tenemos bendición, que tenemos vida eterna, pero no nos movemos por la bendición, nos movemos por el amor que te tenemos a ti, Señor. Padre, en esta hora quiero orar por cada uno de los que están en sus hogares. En esta hora quiero orar por aquellos hermanos menores que están escuchando este mensaje, que puedan proceder al arrepentimiento, que puedan entregar su corazón, que puedan cambiar sus vidas, que también puedan, Señor, ser restaurados en esta mañana para recibir tu bendición y tu amor, Señor. Para que te cuelgues de su cuello con amor, para que les digas: sí, hay otra oportunidad, tranquilo, tranquilo, no tenés que hacer nada extraño, no tenés que trabajar para mí haciendo trabajos forzados, no, solamente por amor tenés otra oportunidad más. Y Señor, ayuda a aquellos que están viendo este video que son hermanos mayores, que quizás creyeron que la obediencia y que la religiosidad y que el apegarse a una regla moral y a una norma moral era el cristianismo. No, tampoco lo es. Sino que es la entrega de corazón total, sincero, sin ninguna condición, solamente por amor. Y que esa relación contigo, Señor, cambie para siempre, que se vuelva una relación fresca, una relación de amor fresco. Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús bendecimos a cada uno de los que escuchan este mensaje, de los que han visto este video.
y te pido que estés oyendo sus peticiones y cumpliendo los deseos de su corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo que viene. Saludos para todos.